Coja usted sus pasaportes, métase en un vehículo y huya. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? Esto me va a crear una serie de complicaciones tremendas. Pues había 3 avenidas posibles. Una, gastármelo. Y de pronto tuve el momento más importante de mi vida porque pegué un puñetazo en la mesa y dije, no señor, la conferencia es más importante que nunca. Filántropos hay muchos. Filántropos como Diego Hidalgo hay uno solo. Era Idi Amin Dada, que era un déspota. Allí se nos anudó el corazón. Me dijo, ser ángel es fácil, lo que es ser difícil es ser refugiado. Entonces, ¿qué hacemos? No sabemos muy bien si está respirando, si no. ¿Cómo que ha estado con Gorbachev y con Clinton y con Kofi Annan y no está todo el día en la televisión? Bueno, yo pienso que no tengo especial mérito, pero que he tenido una vida muy interesante, porque empezó por el matrimonio de mis padres, que era altísimamente improbable. Cómo se iban a casar una judía nacida en Alemania y que había vivido en el París dorado de los años de entreguerra con un extremeño de los Santos de Maimona. Eran una pareja extraordinaria e inusual, empezando por el hecho de que mi padre le llevara 24 años largos a mi madre, pero cada uno tenía una historia tremenda. Mi padre fue una persona muy polifacética, fue primero notario, después jurista, empezó a escribir libros, escribió un libro sobre el papel de un cura rural en el siglo XX, en 1919, y después fue a Rusia, porque dijo que tenía muchísima curiosidad por ver aquel nuevo sistema de vida. Lo curioso del libro que escribió, que se llamaba Un notario español en Rusia, porque él anotó cuidadosamente todo lo que vivió allí, es que la palabra Stalin no aparece en el texto. Stalin ya estaba en el poder, pero estaba en la sombra. Entonces mi padre era muy amigo de don Alejandro Lerroux, que era el jefe de un partido político republicano, se llamaba el Partido Republicano Radical, y se enroló en esas filas y se presentó a las elecciones generales que vinieron después de que Alfonso XIII, el rey, huyera de España. El 14 de abril de 1931 se proclamó la República. Mi padre fue nombrado ministro de la Guerra y tuvo 11 meses, estuvo en el Ministerio de la Guerra y tuvo que enfrentarse a situaciones muy peliagudas. Él derogó una ley de hazaña que había anulado todos los ascensos de militares por méritos de guerra, y entonces Franco, a pesar de que era muy joven, recuperó sus méritos de guerra y fue ascendido por mi padre a general de división. Mi madre nació en 1910, fue muy infeliz en su infancia y adolescencia, y al final ella se enfrentó con sus padres y le dijo a mi abuelo que por favor le dejara dinero para establecerse en París. Mi abuelo no quiso dejarle el dinero, pero ella se fue a París, encontró un trabajo como guionista cinematográfica y al mismo tiempo le permitió su trabajo estudiar matemáticas. Ella se licenció en Ciencias Exactas por la Universidad de la Sorbona y luego hizo un doctorado en literatura francesa, eventualmente también, y rodó muchas películas con un director que se llamaba Octavio González Roura, argentino, en Ischia y en otros sitios en Italia. De pronto,
pues llegó a Hitler al poder en 1933 y en Berlín estaba mi abuelo, mi abuela, mi abuelo David Schnur, mi abuela Else Schnur y los dos hermanos pequeños de mi madre. El 30 de junio de 1934, que luego se conoció esa noche como la noche de los cuchillos largos, esa mañana le llamó un amigo suyo, que era alcalde de Hamburgo, y le dijo: señor Schnur, ¿está usted en casa con sus hijos y su mujer? Dijo: sí. Pues coja usted sus pasaportes, métase en un vehículo y huya, porque me consta que en este momento las SS están yendo hacia su casa. En menos de 10 minutos tiene usted que tener los pasaportes y a su mujer y a sus hijos en el coche. Hay una frontera no custodiada entre Alemania y Francia, y por allí tiene usted que pasar a Francia, pero es que las SS no van a detenerle, sino que van a matarle. Entonces huyeron a París y mi abuelo se estableció en París. En enero del 35, él reúne a todos los asesores suyos que vienen de diversos países. Hay uno que viene de Marruecos y que se llama un judío, que se llama Samuel Toledano. Y están allí todos y él les dice: bueno, les he reunido a ustedes porque yo tengo muy mal futuro teniendo un pasaporte alemán y siendo judío, y entonces yo quisiera hacerme español. Y entonces Toledano le dijo: yo tengo al hombre que usted busca, que se llama Diego Hidalgo. Acaba de ser ministro de la Guerra, es un gran jurista, es miembro del Tribunal Internacional de La Haya, es diputado a Cortes. Mi abuelo le dijo: Gerda, vamos con Toledano a Madrid, vamos a coger el tren y vamos a ver a este señor Hidalgo. Y entonces, en esta habitación donde estamos, se conocieron mi padre y mi madre. Mi padre tenía 48 años, casi 49, y según mi madre era un señor muy interesante, pero 24 años mayor que ella y luego gordo, que pesaba 96 kilos, y mi abuelo se fue para Francia con habiendo sido asegurado por mi padre que les conseguiría la nacionalidad española, y se estableció una relación de amistad y hasta el punto de que durante el año 35 y 36 estuvieron mandándose cartas. De pronto llega el 18 de julio de 1936 y se pierde todo el contacto entre ellos, porque mi padre estaba en Valencia y resulta que era buscado ya por el Frente Popular para matarle, y era buscado todavía más activamente en el territorio franquista. Y total, que mi padre se quedó escondido en Valencia, que era zona republicana. Pasó unas penalidades espantosas, que no vale la pena extenderse, pero pasó 10 meses terribles. Y consiguió que alguien le consiguiera un disfraz de marinero y se escapó de Valencia en un barco argentino. Mi padre se trasladó a París y mi madre me contaba que estaba esperando con mucho interés y mucho cariño la salida de mi padre del ascensor, y ella esperaba pues que saliera ese hombre gordo y pomposo que había conocido, y del ascensor salió un hombre, sí alto, que medía un 83, pero esmirriado. Había perdido 35 kilos entre el hambre y el sufrimiento y tenía una cara de sufrimiento tan terrible que mi madre instantáneamente se enamoró de él. Pues mi padre se encontró en una especie de limbo al acabar la guerra, y entonces él escribió a Franco, apelando a su contacto de 3 semanas en aquella octubre del 34. Cuando se enteró de que estaba a salvo mi padre, que no lo sabía y tal, dijo: no, usted puede volver cuando quiera. Y mi padre se casó en Tartàs, en las Landas,
Mi madre tuvo que firmar un documento comprometiéndose a educar a una eventual prole en la religión católica y fueron admitidos en España. Y vinieron aquí y se establecieron en Madrid. Yo vine al mundo en 1942. Mi padre era muy gritón, mi padre tenía un genio muy fuerte, era muy germanófobo, muy rígido y muy gritón. Bueno, yo tuve una educación estupenda porque empecé a ir al colegio estudio, que era un colegio muy singular en aquellos tiempos franquistas, que admitía la coeducación y donde se fomentaba ya la democracia interna. Llegué a casa del colegio y dije, mamá, los judíos asesinaron a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces mi madre dijo, verás, siéntate aquí en mis rodillas y tal, y yo te explico. Y mira, Dios, nosotros le llamábamos Dios, pero los musulmanes le llaman Alá, los judíos le llaman Jehová, otros le llaman Buda, otros le llaman lo que sea y tal, pero es el mismo. Y todas las religiones que te enseñen o que te aleccionen para que tú te portes bien con los demás y que quieras trates a los demás como quisieras que te traten a ti mismo, son perfectamente respetables. Así que todas las religiones realmente son iguales. Y a mí eso me tranquilizó mucho. A pesar de todo, yo sufrí bullying, había allí un foso y de vez en cuando había unos malvados niños que me tiraban al foso y todas estas cosas. La relación empezó cuando éramos muy, muy pequeños, en el jardín de infancia. Y teníamos los dos 6 años, Diego es unos meses más joven que yo. Y la vida que hacíamos en el jardín de infancia no la puedo contar porque es demasiado dura para un adulto. Las peleas entre chicos y tal y cual. Jugábamos mucho en el jardín. Era una guardería que pertenecía a un colegio que se llamaba el Colegio Estudio. Diego, he de decir, era extremadamente popular en el colegio, en la clase. Y fue elegido representante de los estudiantes, porque era un colegio muy democrático, representante de los estudiantes en el consejo de los estudiantes, ¿no? Después hice el servicio militar, como se hacía en todas partes. Había gente que se libraba por enchufes y todas estas cosas. Y un día estaba yo aquí y me llega la carta de Harvard, la abro tembloroso, y me dice, congratulations, felicidades, ha sido usted admitido en la Harvard Business School. Bueno, yo sabía que le iba a dar un alegrón a mi madre y entonces yo creo que batí los 400 metros lisos de aquí a casa en Alfonso XII y tal para darle la buena noticia. Bueno, pues mi historia con Diego se remonta a cuando yo tenía 6 años. Hay que decir que es familiar mío, era primo de mi padre. Lejano. Cuando yo tenía 6 años, mi padre murió y era mi primera comunión. Nos hicimos una foto y luego a mí me sedujeron aquellos niños, sobre todo la niña, que tenía una carita tan triste, pero una ternura tremenda. Y yo les llevé, antes yo me iba para Harvard University, pero antes de subirme al barco, pues lo saqué varias veces. Y a partir de ahí tuve una relación con mis hermanos y conmigo, que éramos todos, yo tenía 6, 4, 7, mis 3 hermanos y yo, y venía a buscarnos al colegio y nos llevaba a una juguetería y nos soltaba a los 4 en la juguetería y nos decía elegir un regalo. Y todos bloqueados sin poder elegir un regalo porque éramos incapaces. Conseguí increíblemente entrar en la Harvard Business School, que normalmente te cualifica como un gran experto como hombre de negocios y lo que te llamaban entonces capitán de industria. El caso es que yo salí muy bien de la Harvard Business School del primer año. El primer año y el segundo año me casé con la madre de mis primeros hijos, Gloria, y vivimos allí pues muy felizmente. Me hicieron una oferta en el Banco Mundial. El Banco Mundial era la institución de desarrollo por excelencia que favorecía el que los países en vías de desarrollo, los países más pobres, salieran de su pobreza, entonces no lo dudé y fui al Banco Mundial.
En julio de 1969, cuando apenas llevaba un año en el banco, tuve una gran desgracia que fue la pérdida de mi madre. Mi padre ya había muerto 8 años antes, en 1961. Mi padre le llevaba 24 años a mi madre. Al morirse mi madre, yo me encontré con la enorme sorpresa de que mi abuelo había dejado un trasto, un fideicomiso para sus nietos, donde sus hijos eran usufructuarios. Cuando yo recibí la herencia se había convertido en una cantidad que me pareció astronómica. Entonces, la primera decisión importante que tuve que hacer fue: ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Esto me va a crear una serie de complicaciones tremendas en mi vida. Mi abuelo era alemán, aunque realmente murió en Estados Unidos. Los principales activos de la herencia están en Alemania. Resulta que yo soy español, entonces voy a tener muchas complicaciones. Pues había 3 avenidas posibles. Una, gastármelo en actrices de Hollywood, comprar grandes fincas en Extremadura, comprarme un avión privado, un helicóptero, qué sé yo, comprarme un yate y navegar por el mundo. Eso no me apetecía nada. Además, yo había crecido con gran austeridad y el dinero no me llamaba la atención. La segunda posibilidad era invertirlo. Y entonces, pues convertirme en una de las personas más ricas del mundo si aplicaba con éxito todo lo que yo había aprendido en Harvard 2 años antes. Bueno, pues a lo mejor a los 80 años me hace ilusión tener una caja fuerte o una especie de cámara fuerte que esté llena de monedas de oro y, como el tío Gilito, ir a la cámara y revolcarme en las monedas de oro. Tampoco me apetecía. Entonces, bueno, yo hice una reflexión sobre qué es lo que da felicidad en la vida. Y yo pienso, y siempre he pensado, que lo que da felicidad es hacer felices a los demás. Eso te da una satisfacción enorme. Y entonces ahí tuve esa reflexión de decir: voy a usar el dinero de la mejor manera posible. ¿Qué puedo hacer? Pues en aquel tiempo de la Guerra Fría, era 1969, 1970, había 2 grandes potencias, lo único que se podía hacer era paliar la pobreza. Tuve la enorme suerte de que en el banco me destinaron a África. Yo dije: África es el sitio ideal. Y entonces decidí al final hacer una institución que premiara las condiciones que tenía África, que premiara pues una artesanía floreciente que tenía, pero que no tenía mercado. Esta institución, que yo llamé FRIDA. FRIDA era el acrónimo de Fund for Research and Investment for the Development of Africa. Durante hasta mis 20 años más o menos, no tuve relación con él, no lo volví a ver, pero él nos escribía postales. Muchas a la familia, a mi madre y a mis hermanos, pero muchas a mí sola. Eso para mí era un triunfo, una chulería, porque solo me escribía a mí. ¿Por qué? Pues no sé. Él ya de mayor me decía que yo le daba cierta ternura a esa niña sin padre, etc. Pasaron 40 años en los que nos vimos 8 o 10 veces. Ella, a partir de 1982, tuvo un novio, los vi, vinieron a mi boda con mi anterior mujer, Melania, en 1990, pero luego yo no los vi. Bueno, pues el caso es que yo en 1974, con apenas 31 años, me encontré en una posición absolutamente privilegiada. Gracias a esa posición, yo empecé a tener contacto con todos los jefes de Estado africanos y con todos los ministros relevantes, y yo tenía mi proyecto de FRIDA. Entonces en Uganda estaba otro peligrosísimo dictador terrible, Idi Amin Dada, que era un déspota. Bueno, y llegamos al Banco de Desarrollo, y el tercer día me miraron con espanto los funcionarios del banco y dijeron: señor Hidalgo, tiene usted que huir inmediatamente del país. Me dijo: ¿por qué? Dice: mire. Me enseñan el periódico que se llamaba Ugandan Argus. Y entonces el gran titular era: Gran Bretaña está intentando asesinarme y el Banco Mundial, bajo directivas israelíes, está saboteando la economía de Uganda.
sabemos que hay 2 invasores económicos del Banco Mundial que van a ser muy buenos blancos para los francotiradores del ejército ugandés. Allí se nos anudó el corazón, se nos encogió. Y entonces me fui al presidente y le dije, oye, nos tienes que sacar a John Kendall, que era mi compañero, y a mí del país. Me dijo, no, vosotros os salváis por vuestra cuenta. Kendall se fue a la embajada británica, que se llama High Commissioner, y salió temblando, entró temblando así y salió temblando así. Y dijo, me han dicho que buscarán nuestros cadáveres cuando se permita la búsqueda y tal, pero que no pueden hacer absolutamente nada, que todo el mundo está preparado, los británicos están preparados para irse y tal, bueno, una emergencia total. Y aparecieron 2 tipos que estaban en el banco y que nos habíamos hecho amigos en los 2 primeros días, y resulta que ellas tenían unas amigas azafatas y dijeron, nos vamos a salvar. Las azafatas nos escondieron en los 2 retretes del avión que salía a las 8 de la mañana. Pasamos 2 horas y media bastante angustiosas pensando si nos iban a descubrir o no, y al final, con gran alivio nuestro, el capitán había sido advertido por las azafatas y bueno, pues despegamos de Uganda. Pero en fin, ahí sí que realmente pasamos un peligro tremendo. Yo estaba muy preocupado por la situación del franquismo y por cómo podía acabar en otra guerra civil a la muerte de Franco. Y había que preparar a España para una transición de la dictadura a la democracia. Yo tenía el privilegio de una amistad de mis padres con el hijo de Ortega y Gasset, ya la había tenido mi padre con José Ortega y Gasset, y el hijo, que es una persona muy minusvalorada en la historia de España, pero que creo que fue clave en la segunda mitad del siglo XX, no solo había creado una editorial que se llamaba Alianza Editorial, no solo había resucitado la Revista de Occidente, que era otra editorial creada por su padre, sino que además tenía el proyecto de hacer un diario independiente de la mañana, que fuera totalmente ajeno a intereses económicos, que fuera de centro, izquierda, digamos, y que pues, fuera capaz de preparar la transición de la dictadura a la democracia. Y entonces ahí yo hablé con él y tal, y me uní a su proyecto. También hubo una quiebra casi inminente de Alianza Editorial, y entonces pues puse recursos para salvar a Alianza Editorial. Y al final, en el 83, pues cuando yo dejé Frida, porque ya no podía, estaba entonces con muletas por mis problemas de caderas y las malarias, pues volví a España y a ser presidente de Alianza Editorial. Entonces voy a la inauguración de la Feria del Libro, me dicen, a ver si puedes mantener un poco de conversación con el rey, porque así vendrá la televisión, nos sacarán las casetas de Alianza y Revista de Occidente y nos harán un poco de propaganda. Y de pronto tira de mí, me abraza y me dice, sin vergüenza, 22 años sin verte. Y empieza a gritar atrás, Sofi, Sofi, ¿te acuerdas que hemos hablado este fin de semana de Diego Hidalgo? Aquí está, ha aparecido. Dice, yo sé que has estado en el Banco Mundial, sé que estás muy implicado con África, a mí me entusiasma África. Tenemos que vernos para ver si podemos hacer algo juntos, etcétera, etcétera. Y charlábamos de vez en cuando. Y una vez pues me dijo no me acuerdo exactamente y tal, pero me dijo una cosa que me pareció muy absurda. Y yo le dije, oye, no se te ocurra decir eso en público cuando haya alguien y tal, porque van a pensar que eres tonto. Dijo, me estás insultando. Y yo dije, no, yo no te quiero insultar, ni mucho menos y tal, lo que quiero es decirte, oye, prevenirte de que no digas tonterías y tal. Digo, no, sí, me encanta que me insultes. De cada 1000 españoles que se acercan a mí, 999 son para hacerme la pelota o para pedirme algo. Así que, bueno, tener un amigo que te insulta es una cosa fantástica. Yo me convertí en el editor principal de Jorge Luis Borges, porque se vendía mucho más en España, y ahí se entabló una especie de lazo de comunicación entre los dos,
que fue creciendo. Bueno, esa confianza que tuvimos Borges y yo fue aumentando. Y había unas colas tremendas de gente que estaba con su libro para que se lo firmara. Yo me sentaba con él y él iba contando los libros que iba firmando. El primero, él se situaba en 1801 y sabía todo lo que había pasado en 1801 y me lo contaba mientras hacía el garabato. Cuando llegó a 1899, que era el número 99, dijo, ahí nació Jorge Luis Borges, nacido en Buenos Aires en 1899 y fallecido en Ginebra en 1987, como en efecto pasó, porque quería morirse en Ginebra. Así fuimos incrementando y profundizando la amistad, y él al final ya me contaba todo, me contaba su amor por María Kodama, todas sus teorías filosóficas. Me pidió que le encontrara un apartamento en Ginebra, cosa que yo hice para pasar los últimos días, porque él sabía que se iba a morir, y allí pasó los 4 últimos meses. Y cuando llevaba 2 meses fui a verle y me dijo, ¿sabe, Diego? Me he vuelto creyente, yo que he sido ateo durante muchos años y me acabo de volver creyente. La otra noche subí con esta mujer mía, con María Kodama, en un globo por encima del lago Le Mans, y entonces ella empezó a describirme todo lo que se veía en el amanecer en el entorno de Ginebra, y yo vi a través de las palabras que ella me dirigía. Yo he sido ciego desde hace muchísimos años, y entonces yo veía y decía, esto no puede obedecer a ningún fenómeno de la naturaleza, esto es que existe un ser superior que de pronto, al borde de mi muerte, me permite ver. El mundo había cambiado radicalmente con la caída del muro de Berlín y con la desintegración de la Unión Soviética. 2.000 millones de personas habían pasado de la economía centralmente planificada a la economía de mercado. Entonces eso producía o iba a producir una competencia cada vez más feroz entre países, iba a producir ganadores y perdedores. Entonces yo llegué a España, donde estaba viviendo, y publiqué en El País un artículo catastrofista, diciendo, hay una globalización donde va a haber ganadores y perdedores, y entonces España va a ser perdedora. Bueno, pues esa noche cené con el rey don Juan Carlos. Cuando apareció yo pensé que me iba a dar un abrazo, pero casi me da una colleja, tuve que apartarme, y me dijo, oye chico, qué bueno eres trayendo problemas de Harvard. Traer problemas sin aportar soluciones no es lícito éticamente. Entonces, ¿por qué no te vas a Harvard y buscas soluciones? Bueno, pues hice una tesis y esa tesis se la presenté a un editor que dijo, esto es fantástico, eso fue el año 95, pero tienes que publicarlo antes de las elecciones que va a haber entre Aznar y Felipe González. Lo hice, se llamó El futuro de España. Oye, pues qué éxito ese libro, vendí casi 80.000 ejemplares. Aznar me dijo que lo había leído 3 veces y había obligado a sus ministros a leerlo. ¿Pero qué pasó? Sí. ¿Cómo se ha producido? El próximo debate lo hacemos, si quiere usted, de pie. Que no pasó nada. Entonces aprendí una cosa muy importante, y es que la política siempre prevalece sobre la economía, que tú puedes tener soluciones, pero si los políticos no quieren resolverlos, no los van a resolver. Pero siguen los mismos problemas, es decir, finanzas del gobierno, el tema de la integración de inmigrantes, que es ahora más poderosa, porque los integramos bien cuando venían de América Latina, porque tenían la misma cultura y la misma religión que nosotros y el mismo idioma, pero no lo hacemos tan bien con los subsaharianos y mucho menos con los magrebíes. Tercero, el desempleo sigue siendo muy alto, a pesar de que se haya reducido. El cuarto, el sistema de pensiones, tenemos cada vez menos trabajadores y más pensionistas. Bueno, hemos aumentado el número de trabajadores, pero no en proporción al de pensionistas.
tenemos unas instituciones educativas que son muy mejorables y tenemos el funcionariado vitalicio, donde yo lo señalé como problema cuando teníamos 2,5 millones de funcionarios y hay 3 millones y pico. Ese libro lo había leído el futuro gobernador del Banco Central Europeo, que dio una conferencia en Rusia, en Moscú, y allí estaba Gorbachov. Y por lo visto dijo: mejor resumen sobre el futuro a corto, medio y largo plazo sobre Rusia y sobre el mundo está en un libro de un autor español que se llama Diego Hidalgo. Gorbachov anotó el tema y al día siguiente yo recibí aquí un fax en el que me decía: profesor Hidalgo, tengo el honor de invitarle a una conferencia que se va a celebrar en Boston dentro de un mes, tales días, sobre el tema de la globalización descontrolada. Llegué a la sesión inaugural y Gorbachov se sentó con todos estos pesos pesados, premios Nobel, y conmigo también, y entonces dijo: bueno, digan ustedes cuáles son los problemas de la globalización descontrolada. Yo levanté un dedito tímido y dije: yo creo que la globalización produce desigualdad. Bueno, mis peores temores se confirmaron. Se lanzaron sobre mí como lobos todos los premios Nobel. Se acaba la conferencia, llega una conferencia de prensa y había 250 periodistas. Y entonces le preguntaron: presidente Gorbachov, ¿cuál es el principal peligro de la globalización descontrolada? Entonces Gorbachov dijo: el principal peligro es la desigualdad. Esto es muy importante porque es la raíz, esa alianza con Gorbachov es la que me ha permitido pensar en grande, ser megalómano y conseguir todas las cosas que he conseguido, como fundar el Club de Madrid, la gran cumbre sobre terrorismo que probablemente haya evitado decenas de miles de muertes, etc. En mi inversión en el país y en Prisa, que era considerable, porque yo llegué a ser el segundo accionista de Prisa, pues gané muchísimo dinero. Y de pronto se me planteó otra vez la idea de la filantropía. Yo soy desconocido, pero tengo una serie de amigos ilustres. Puedo intentar combinar mis contactos, el dinero, la visión que tengo más o menos del mundo y tal, y hacer algo verdaderamente importante que cambie el mundo, no de abajo arriba, sino de arriba a abajo. He esbozado 6 grandes problemas que existían: la pobreza y la desigualdad, la democracia, los conflictos y todo el crimen organizado y todo lo que lleva aparejada la violencia. La tercera D, que es la que está en FRIDE, es diálogo. Los temas medioambientales que se han convertido en emergencia climática, las pandemias que ahora son muy visibles, y el tema de las Naciones Unidas y del multilateralismo. Esos 6 grandes problemas me inspiraron a decir: vamos a tratar de establecer, de crear fundaciones. Hice 8 fundaciones. Una era FRIDE, recordando a Frida, pero en realidad era Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior. Entonces dije: bueno, esto es un think tank, pero el think tank tiene un problema, y es que la gente cada vez lee menos. Y entonces, aunque hagamos productos audiovisuales, pues la gente no va a tener un impacto tremendo. Vamos a hacer, además de think tanks, action tanks. Se me ocurrió pensar en grande y ser megalómano. Y entonces yo dije: vamos a empezar con la democracia. La democracia está diluyéndose. Entonces vamos a tratar de traer a los mejores expertos del mundo en temas de democracia a Madrid para que hagan conclusiones y recomendaciones a los jefes de Estado para que implementen medidas que fortalezcan la democracia en sus países. En septiembre del año 2001 teníamos una conferencia maravillosa y de pronto hay la catástrofe y la desolación. Nos reunimos el día 12 de septiembre, después de ver los daños. Un sociólogo
eminente me dijo: Diego, tienes que clausurar la conferencia, porque todo el dinero que ya has puesto se va a ir al garete, no va a venir nadie. Y entonces, pues quizá tuve el momento más importante de mi vida, porque pegué un puñetazo en la mesa y dije: no señor, la conferencia es más importante que nunca. Milagrosamente, la conferencia se celebró, produjo una especie de manual o Biblia para todos los países que estaban en transición, y la conferencia fue tal éxito que vinieron, al final hubo 30 y tantos jefes de Estado y de Gobierno, vinieron todos los expertos y hubo una serie de recomendaciones prácticas, y al final, en la sesión de clausura, en la que asistieron los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, hubo varios jefes de Estado que dijeron: esta conferencia ha sido tan magnífica que no puede morir aquí como una conferencia. Tiene que crearse un comité que haga el seguimiento de todas las recomendaciones que se han dado aquí y que siga estudiando cómo fomentar la democracia en todos los países en transición. Por aclamación se decidió que ese comité se llamara Club de Madrid, que Gorbachov y yo estuviéramos encargados de que aquello fuera una entidad viable y floreciente. Pero Gorbachov no estaba ya para eso, ni en edad ni en distancia. Y entonces esa fue la segunda gran institución creada, que fue el Club de Madrid, con 117 ex jefes de Estado y de Gobierno que son los miembros de esa Asamblea General, y por lo tanto es un organismo que puede actuar como Senado Mundial. Bueno, seguramente el mayor logro de mi vida fue en el año 2005. Mi hija y yo constatamos que el presidente Bush había declarado la guerra contra el terror, y que consistía en invadir países, lo cual era un error monumental. Entonces, apoyándome en el Club de Madrid, organicé en Madrid una gran cumbre sobre democracia, terrorismo y seguridad, a la que asistieron nada menos que 7.000 personas, 110 gobiernos de países, 20 y tantos jefes de Estado y sobre todo más de 300 expertos que dieron sus conclusiones y recomendaciones. Esa conferencia se plasmó en la Agenda de Madrid, cuya recomendación más importante fue decir que invadir países y los medios militares eran los más ineptos para luchar contra el terrorismo, y que lo más apto y lo más útil era compartir inteligencia. Y esas conclusiones fueron adoptadas por las Naciones Unidas como política contra el terrorismo, por la Unión Europea y también por Estados Unidos, y probablemente llevaron a la salvación de decenas, si no centenares de miles de vidas. Hubo una reunión de primos que teníamos en nuestro pueblo de los Santos de Maimona, donde habían nacido mi padre y el suyo también, y me presenté allí, y allí la volví a ver. Y entonces yo me quedé con esta prima mía y aparece a mi lado. Y me dice: ¿cómo te va la vida? Claro, yo entonces me chocó que se me acercara tanto, porque nunca se me acercaba tanto, las media docena de veces que le había visto. Y entonces le dije: bueno, pues me acabo de separar. Ah, no me digas, cuéntame. Empecé a verla y a salir con ella. En un momento dado, yo le dije: ¿sabes que esa foto de tu primera comunión la tuve en mi mesilla de noche durante muchos años? Y entonces ella pensó: este hombre está intentando ligar conmigo y me está contando una historia tierna de que tuvo mi foto en su mesilla y tal, pero eso es un artilugio. Yo llegué al despacho y le dije a mi compañera de despacho: pues he ido a comer con mi tío y fíjate que yo no sé si me está tirando los tejos o es que es él así. No pillaba yo a Diego, ¿no? Bueno, así estuvimos muchísimo tiempo. Él viajaba, sus hijos están todos por el mundo, y venía a Madrid, tomamos un café, y estuvimos varios años conociéndonos. Descubrí a Diego, yo no sabía ni cuántos hijos tenía, ni cuántas veces se había casado, no sabía casi nada de su vida. Eventualmente
Gloria, mi primera mujer, había conocido a Pilar porque éramos novios cuando yo me iba a Harvard y la había visto como niña, y entonces bueno, pues fuimos a comer juntos y mi primera mujer le dijo: Pilar, ¿sabes que tuvimos una foto tuya con Diego en nuestra mesilla de noche durante muchos años? Y entonces ahí Pilar se dio cuenta de que yo no le había mentido, que realmente había sido así. Tercera institución importante, el Centro Internacional de Toledo para la Paz, que me propusieron Shlomo Ben-Ami y la Fundación Ortega, y que se creó al año con fin de ser una especie de institución de diplomacia de segunda vía, de llevar a cabo gestiones discretas para tratar de resolver los conflictos, los grandes conflictos en el mundo, grandes y pequeños. Tuvimos, y a pesar de haber tenido como vicepresidentes al ministro de Asuntos Exteriores israelí de los años 90 y al ministro palestino de Asuntos Exteriores, hemos conseguido poco, pero, por ejemplo, en el acuerdo de paz en Colombia, Shlomo Ben-Ami personalmente y el Centro de Toledo, que tiene un centro de Toledo en Colombia financiado por la Unión Europea, pues ha sido importante. Después he creado otras 5 instituciones que yo creo que han sido y son muy importantes. Una fue mi hija realmente la protagonista, en la que le apoyó mi nuevo amigo que hice en los años 2000, que fue Kofi Annan. Teníamos muchas ideas de proyectos y me dijo: te voy a hacer una propuesta, y fue con muchísima generosidad y también pues valorando lo que yo podría contribuir a sus organizaciones, que me implicó en las tareas de FRIDE y a la vez nos apoyó para crear DARA, que es una fundación que se dedica sobre todo a la evaluación y a mejorar el impacto de la ayuda. Y entonces él, no solo con medios de apoyo financiero, pero también formando parte indispensable del PAD como patrono, con sus ideas, con su entusiasmo, con su visión. La quinta institución la hice con el ahora denostado George Soros, al que tendré ocasión de rendir homenaje porque no se merece ser vilipendiado como lo ha sido por las extremas derechas en este país. Bueno, la que hice con George Soros es tratar de crear una institución que una Europa, que estimule la profundización de la Unión Europea y la integración de todos los países. El sexto fue para crear una institución que creara puestos de trabajo en los países de Oriente Medio y Norte de África y por lo tanto disminuyera la radicalización y el extremismo violento de los jóvenes. El séptimo, que hice con Moisés Naim y que al principio se llamaba Foreign Policy en español, es una gran web que une en asuntos internacionales a toda América Latina y a España, y que ahora se llama Es Global. Él se involucra, se entromete, se interesa y ayuda de muchas maneras que van más allá de la simple donación. Él le pone a sus iniciativas a la orden su vasta red internacional de gente importante, interesante, activista, gente que comparte con él la solidaridad fundamental hacia los demás. Y es que a eso se le une una inmensa curiosidad. Diego es un hombre intelectualmente curioso y su curiosidad va acompañada de una inmensa generosidad y una inmensa solidaridad hacia los demás. ¿Qué tal, Pilar? Oye, tengo una tarea fundamental todos los días, que es dirigir Es Global, que es una publicación que nace del think tank que él creó, lo primero que él creó en esta segunda etapa filantrópica, que es FRIDE, pero a partir de ahí pues es apoyarle y sustituirle. Hay 2 tareas en las que yo ahora estoy especialmente centrada. Una, en tratar de que Es Global
siga adelante. Es un mercado muy complicado porque ya sabemos que lo internacional no es lo que más interesa a un público general y sobre todo es lo más difícil de financiar. Pero la otra es tratar de no solo mantener sino impulsar el legado que Diego ha desarrollado. Es tratar de que esa idea de que en España y desde España, pero no solo para España, haya esa capacidad de pensar en el mundo de otra manera, siga adelante y siga teniendo ramificaciones. Esa es la segunda pata. Y la octava, que es distinta de las anteriores, se dirigía a un problema de despoblación. El pueblo de mi padre se llamaba Los Santos de Maimona. Hice una fundación allí, también mirando el largo plazo, y que ha conseguido movilizar al pueblo, de manera que ese pueblo de 5.800 habitantes ahora está casi en los 9.000, se han creado 70, 80 empresas o autónomos que se han puesto en práctica, se ha convertido en un centro de una ciudad de la ciencia y la innovación, porque hemos conseguido grandes logros en temas de tecnología, y es un ejemplo. Nos han dado premios de la mejor institución cívica de Europa y toda una serie de cosas. Mi historia sentimental ha sido movida por decir algún término, pero yo tengo un respeto infinito por todas las madres de mis hijos y por todas las mujeres con las que yo he convivido a lo largo de los años. Yo realmente a quien le doy valor en esta historia familiar es a los hijos. Han sido todos, los suyos y las mías, generosísimos con nosotros. Desde el momento uno quisieron, apostaron por la felicidad nuestra, la de su padre y la mía. Tenemos una serie de factores comunes. Los 10 se adoran unos a otros, los 10 adoran a mi mujer Pilar, y los 10 tienen unas afinidades entre ellos enormes, que hace que se junten espontáneamente y que tengan reuniones independientemente de quién es hijo de quién. Y entonces decidí escribir con una historiadora un libro sobre la vida de Diego, pero sobre todo que escribieran personas que quieren a Diego de todos los ámbitos, me refiero. Escribe desde la cocinera de la casa de sus padres hasta Kofi Annan, pasando por Ana Palacio, su amigo Maraval, amigos de la Mili, de la carrera, de sus fundaciones, de todas partes. Me reunía con la historiadora, la editora, con todas las personas, la escritora, los que estábamos haciendo el libro, siempre a espaldas de Diego. Y bueno, pues sí, efectivamente, cuando él habló y dijo, lo que más me ha alucinado, no solo que Pilar se haya subido a presentar el libro y me haya engañado, es que me ha engañado 1 año. Esta mujer ha llevado una doble vida durante 1 año y no me he enterado. Puede hacer cualquier cosa que no se va a enterar. Y Diego es muy inocente, se deja engañar perfectamente. Yo en 1995, en mi libro El futuro de España, había previsto, y lo había anunciado, que habría en algún momento la posibilidad catastrófica más probable era una pandemia de un virus que fuera desconocido y que no tuviera ni tratamiento eficaz ni vacuna. Y mira por dónde, no solo ha ocurrido, sino que yo he sido una víctima, pero al final una víctima afortunada. Yo empecé a tener síntomas un martes, que de pronto sentí un decaimiento espantoso, y al final me llevaron casi a la fuerza, porque yo era muy reacio al ir al hospital. De vez en cuando entraban seres extraterrestres completamente cubiertos con mascarillas y toda clase. Yo no podía distinguir si eran mujeres o hombres que me hablaban
las confundía unas a otras, pero estaba totalmente aislado. Tuve pensamientos seriamente lúgubres, de decir voy a salir vertical o voy a salir horizontal de aquí. Y al final, pues la verdad es que adelgacé 12 kilos, pero con esos 12 kilos de menos, cuando comprobaron 3 días que no tenía fiebre, me dijeron te damos el alta. Supongo que el síndrome del prisionero, es decir, que cuando yo salí, de pronto la luz era más luminosa, los colores eran más vívidos, la comida era maravillosa, tenía un hambre terrible, había perdido los 12 kilos. Por cierto, hay el tema de las teorías de la conspiración sobre el virus, que también son teorías de la conspiración que en España se han expandido mucho, y que se ha llegado a decir que bueno, detrás de todo esto están los deseos de gente maligna como Gates y Soros de limitar la población mundial, y de que todo esto obedece a grandes maniobras, y al pobre Soros, que tiene 90 años y que está incapaz de decir algo ya verdaderamente coherente, pues se le achaca el que apoye el nacionalismo catalán, o de que esté detrás del gobierno de Podemos y de Pedro Sánchez, cuando realmente lo que apoyan Gates y Soros son los valores contrarios. Pues le ha financiado unas becas en los colegios del Mundo Unido a 2 jóvenes sirios, a una chica y a un chico, de una familia que llegó como refugiada aquí a España y que no tenía medios. Y bueno, pues ellos habían conseguido la beca, pero no tenían la forma de llegar a los países que les habían asignado. Y Diego se enteró y dijo, pues yo os lo financio. En algún momento salió la frase esta, es que Diego ha sido mi ángel o una cosa así, ¿no? Yo le dije a Diego, ¿cómo sabe que has sido su ángel, ¿no? Y cómo en la vida de repente te aparecen personas así. Y entonces me dijo, ser ángel es fácil, lo que es ser difícil es ser refugiado. Una persona muy cálida, muy inteligente, bastante cerrado sobre sí mismo, muy alegre, con un empuje enorme y muy leal a sus amigos. Saca los objetos que tienes de lo que es tu chaqueta, entonces puede llevar por una lata de Coca-Cola, ir como totalmente despeinado, porque es cierto que es entrañable por ser detallista y por guardar lo que es pues tal vez una esencia de un niño, porque eso ha sido como su vida, ha sido siempre tener estos detalles con las otras personas y pensar que está creando una ilusión en alguien y que puede hacer algo pues tal vez pequeño, pero que sepa que las personas sepan que ellos que él está pensando en ellas, digamos. Te vas a aburrir conmigo porque mi vida es una vida muy normal, ¿no? Yo estudié, trabajé, mis hijas, mi familia, es una vida normal. La vida de Diego ha sido una vida totalmente extraordinaria, entonces desde que estoy con él, he hecho cosas que no había pensado en mi vida que hubiera podido hacer, ¿no? Así que sí, ha sido una delicia, es una delicia estar en la vida con Diego. Y yo pienso, y siempre he pensado, que lo que da felicidad es hacer felices a los demás.